Domingo passado vimos que, como igreja que quiere establecer y vivir en comunión, debemos recibir unos a otros. Y ahí estuvimos, capítulo 14, versículos 1 al 12. Recibíos unos a otros. El contexto era de fuertes y débiles. Gente más madura en la fe y gente más débil en la fe. Lo que estaba incomodando la comunidad era el hecho de que entre la mezcla de judíos y gentiles, de gente viniendo de distintos colores culturales, algunos entendían que podían comer carne y no guardar algunos días específicos, o no observar algunos días específicos, y otros entendían que no podía comer carne, solamente legumbres, y tenía sí que observar algunos días específicos. Entonces, la orientación de Pablo para que aquella iglesia tuviera comunión, desarrollara comunión, es recibíos unos a otros. Cristo los recibió así. Algunos con la conciencia de que el comer carne no es pecado, y otros con la conciencia que el no comer no es pecado. Entonces, si Cristo los recibió así, ustedes deben recibir unos a otros. Se recuerden, y esto es muy importante en este tiempo, que Pablo no está tratando una situación de pecado, es decir, no es que el que no come está pecando y Pablo diga, no, pero permanezca así y recíbanlo así porque no hay ningún problema, no. Y tampoco el que come es un tema de pecado. Pablo no está tratando de pecado dentro de la iglesia, sino de aquellas circunstancias que sí pueden producir y llevar uno a pecar, pero que en sí no es pecado. Ahora, no es pecado, pero puede dividir. No es pecado, pero puede generar pecado, porque puede generar un contexto de amargura, de odio, de uno hacia el otro. Y de juzgar uno al otro. Y de condenar uno al otro. Yo soy mejor que vos porque yo no hago esto y vos haces. Y el otro dice, yo soy más fuerte y más maduro porque yo sí hago y no tengo problema de conciencia con esto y vos no haces. Lo que Pablo dice es no juzguen, Cristo los aceptó así, y si Cristo los aceptó así, Cristo los sostiene así, Cristo los conduce así, ustedes deben aceptar unos a otros. Pero ahí, vamos al segundo punto que queremos tratar hoy. Porque hace un tiempo yo escuchaba, pero no me acuerdo si era en Uruguay o era en Brasil, o era una publicidad que venía desde Uruguay o desde Brasil, de una música muy profunda, con un contenido muy profundo. Una composición, la letra era ado a ado, cada cual en su cuadrado. Y se repetía ado a ado, cada cual en su cuadrado. Y tenía eso como que salta un pie, dos pies, ¿cómo se llama esta cosa acá? Rachuela, y tenía una rachuela diseñada ahí, ado a ado, cada cual en su cuadrado. Es decir, esto puede pasar acá. Bueno, ya que Dios nos está mandando recibir unos a otros, ado a ado, cada cual en su cuadrado. Yo no tengo problema, me como lo que quiero. Vos que tenés problema, anda con tu zapachito a tu casa. Hacé tu torta de acelga. Yo me voy a cocinar una colita de cuadril. Vos para allá y yo para acá. Nos encontramos domingo y ado a ado, cada cual em seu quadrado. Não tocamos nisso. E seguimos vivendo tranquilamente. Pablo disse, não é assim. Não é ado a ado, cada qual em seu quadrado. A coisa é um pouco diferente. E é o que vamos a ver hoje. Depois de Pablo dizer a los hermanos, recibíos unos a otros, porque Cristo los recibió uno en su debilidad, en su inmadurez en la fe. La debilidad acá es un sinónimo para la inmadurez en la fe. Y otros con la conciencia fortalecida de que el Señor es sobre todo, y aún aquella carne que pudiera haber sido sacrificada a ídolo, una vez que yo no participé de eso, encontré y compré de gracias, como, e isto não é pecado,
Ahora hay un paso más que debemos dar para fortalecer la comunión entre nosotros creyentes, entre hermanos, y es edificar uno a otro. Vamos a los versículos ahora 13. Este es solo un repaso de todo lo que vimos el otro día. 13 al 23. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Recibimos, no juzgamos. Sino más bien, y ahí entra la contrapartida. Sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es un tema de conciencia. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo con esta prioridad es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Gracias a Dios nuevamente por tu palabra y por esta oportunidad que tenemos de estar acá en esta mañana, oh Dios, y poder compartir este tiempo y esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un paso más. Edificaos unos a otros. Salimos del lado a lado, cada cual en su cuadrado, y ahora vamos, de alguna manera, ir al cuadrado ajeno, ir al espacio del otro. El fuerte va a ir con determinada actitud hacia el débil, y el débil se va a dejar ser instruido por el fuerte. Esta es la dinámica que tenemos acá en ese texto. Vamos a ver algunos puntos muy específicos. El primero de ellos es: decidamos no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Cómo podemos edificarnos mutuamente? En primer lugar, tengo que decidir no ser piedra de tropiezo para ningún hermano. Es lo que tenemos en versículos 13 y 15. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Cuál era el obstáculo? El que tenía la conciencia fuerte de que algo que hubiese sido, Pablo trató de esto también en 1 Corintios 8, pero lo que hubiese sido sacrificado a un ídolo y lo que sobró, porque esto pasaba mucho, principalmente en el contexto de Corinto, pasaba mucho, se hacía fiestas en honor a los dioses griegos y se sacrificaban animales y se consumía lo que sobraba, se llevaba a la feria para vender. Y ahí entró un problema de conciencia de los hermanos. Ahí ahora, ¿qué hacemos? ¿Compramos y consumimos o no consumimos? ¿Cuál es el problema? Y algunos decían: no hay ningún problema. Compramos, damos gracias y comemos.
Y el otro decía, no es pecado porque fue sacrificado a ídolos. Fue sacrificado a ídolos. Entonces, Pablo lo que va a decir es, decida, el fuerte, el maduro, decida no poner piedra de tropezo. No vaya a ser un tropezo en aquello que vos tenés la plena conciencia de que no es pecado, pero al realizar, el hermano peca. Entonces, para no ser tropiezo para el hermano, no coma o no compre. Porque una señal del ser fuerte no es hacer todo lo que se quiere, es poder controlarse, es tener autocontrol. No es decir, esto no es problema, no es pecado, no condena y voy a hacer. Porque esto es inmadurez, no es fortaleza. Porque esto es falta de control. Falta de control. Entonces debemos evitar. Yo me acuerdo que hace muchos años, acá, se hacía una comida compartida. Esto no tiene que ver con este público, ha cambiado todo hace años. Y se compraba la cerveza, se compartía la cerveza o el vino y tenía acá. Luego cuando llegamos dijeron, ¿vamos a hacer eso? No, no podemos. ¿Es un pecado tomar la cerveza o el vino? No, en sí no es un pecado en sí. No es una condenación. Siempre que se habla de eso, se habla en el contexto de no hacer otro pecar, de no emborracharse con eso, de no perder el control con estas cuestiones. Pero podemos hacer a alguien pecar. Porque primero los que pasan allá no son creyentes, pero tienen una idea de lo que es ser creyente. Y no saben si lo que tomamos aquí es 1 o 100. Si es una celebración sana, donde nosotros lo que compartimos con pleno equilibrio, o si lo que estamos haciendo acá es una fiesta a la carne. Y no la carne a la parrilla, sino del propio cuerpo. Entonces no debemos. ¿Por qué? Porque somos fuertes lo suficiente para entender que hacer eso en este contexto puede hacer con que otro peque. Y esto es fortaleza espiritual, decir, no, en mi casa tomo. Me llevo la cerveza a mi casa, la abro y la tomo. Y de allí a la cama, estoy tan cerca que nadie necesita conducirme, que nadie necesita... De allí a la cama. Me reúno con otro hermano, con una hermana, con una familia que no tiene ningún problema con eso, y allí compartimos algo así. Pero no puedo hacerme el fuerte espiritual, yendo a una casa donde esto es un tabú, esto es algo que perjudica la fe del hermano, y decir, no, pero esto no es pecado, vamos a tomar. ¿Por qué? Porque estoy siendo inmaduro y estoy siendo una piedra de tropiezo para mi hermano. No puedo. Es de esto que Pablo está tratando acá. La fortaleza espiritual no tiene que ver con puedo realizar porque no es pecado. Porque lo que en sí no es pecado, Pablo está hablando, puede convertirse en pecado si yo hago otro pecado por esta razón. Por esta razón. Tenemos un conocido en Río de Janeiro que pasó muchos años en un contexto de iglesia donde todo era prohibido. Pantalão proibido, ir a la playa proibido. Proibido. ¿No? Un día se fue liberando de estas cosas porque nadie aguanta vivir bajo el legalismo. La Biblia no se trata de un manual de legalismos y moralismos para nosotros. La Biblia es es un libro que nos conduce a Dios y nos muestra a Dios y su gracia y cómo vivir bajo el señorío de este Dios y de su gracia. Entonces, esto se fue liberando, pero la mamá no, la mamá de toda la vida ya para eso era fe. Y él hacía cuestión de ahora que soy libre, ahora que ya sé que no es pecado, ir, comprar, pasar en frente, porque vivía en el fondo de la casa de la mamá, pasar en frente. Es casi una afrenta hacia la mamá, porque ahora él creció y maduró en la fe, pero la mamá sigue esclava del legalismo religioso. No es así que se hace. El que crece en la fe aprende que no puede ser piedra de tropiezo para su hermana. El maduro en la fe dice, esto acá para mí no hay ningún problema, pero como para mi hermano es un problema, yo no voy a hacer. Esto
ajuda en la comunión de la iglesia. Esto ayuda a cultivar una comunidad. Una comunidad. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. De lo que ellos están discutiendo, Pablo no está hablando de los ratones, él está hablando del contexto que están tratando allí. Entonces él dice, nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Entonces el tema no está en la cosa en sí, sino en lo que esto puede producir. Y es lo que se está tratando, lo que tenemos que tener en mente acá. No es la cosa en sí, sino lo que esto puede producir. ¿Tá? Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Imagina, hacer una fiesta de la comunión y en la fiesta de la comunión salir la mitad del grupo entristecido porque vio algo que para él es pecado. Para él es pecado. Esto no es conforme al amor. Pablo concluye este versículo 15 diciendo, no destruya con tu comida, no destruya con algo tan sencillo, con tu comida, porque no es un rechazo a la divinidad de Cristo, no es un rechazo a la Trinidad divina. Por eso Pablo no está tratando el tema del pecado en este sentido, él está hablando, en el comer, no destruya a tu hermano, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Cristo lo recibió así. Por eso empezamos, recibidos unos a otros. Ahora que nos recibimos unos a otros, empezamos a edificarnos unos a otros. Y un paso importante para la edificación es no ser piedra de tropiezo. Ustedes han visto una entrevista específica, pero él repite en varias entrevistas de Facundo Cabral, y le habla mucho de su madre, ¿no? Hablaba mucho de su madre, ¿no? Entonces, en una dice que, no sé si con el gobernador, no sé con quién era, y él le pregunta a su madre, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Él está hablando en el contexto de trabajar, de no ser un holgazán, de no vivir él está hablando en este contexto y le pregunta a su madre, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Le pregunta a no sé si era el gobernador, el presidente, en fin, está la entrevista ahí. Y Facundo Cabral dice que su mamá, la contestación de su mamá es que no me jodas es lo suficiente. Va a me ayudar enormemente. Es decir, que no me seas piedra de tropiezo es suficiente para mí. Déjame vivir y transformar a Pablo en un lenguaje mucho más espiritual, mucho más teológico, mucho más inspirado. Está hablando, no destruya con tu comida aquel por quien Cristo murió, aquel a quien Cristo recibió. ¿Y qué es lo que esto nos conduce? Al siguiente cuestionamiento. ¿Mi ejemplo fortalece o confunde? Esto tiene que valer para todo, desde la ropa que uso. No puedo decir así, no hay un pecado acá, pero esto puede producir pecado, ¿puedo evitar eso? A veces los lugares que frecuentamos, no son todos los lugares que vamos que tenemos que estar sacando foto y mostrando, mirad dónde estoy, qué hago, qué no sé qué, porque esto es público. Y uno que pertenece a una comunidad de creyentes sabe que en una comunidad hay creyentes maduros y creyentes inmaduros. Quien va a ver a alguien va a decir, pero ahí este creyente. Entonces, si podemos evitar, es bueno, porque podemos llegar a ser piedra de tropiezo por algo que no es un pecado en sí, pero que puede convertirse en un pecado. Hay cosas que hacemos para nosotros. La comunidad no tiene que saber cada paso mío con mi familia, a dónde voy. Y no porque hagamos cosas ocultas, sino porque alguien puede pensar, pero ahí. Un pastor que decía que la hermana un día, él salió, fue al shopping con su hijo y una hermana dijo, pero fuiste al shopping con su hijo y esta familia había perdido sus hijos. Dijo, pero al shopping, pastor, con su hijo. Sí, con mi hijo. Es decir, estoy preservando algo, vos no estás viendo algo que estoy preservando, pero ya no lo tenés contigo. Es decir,
algo que não é pecado em si pode convertir-se em pecado quando eu estou fazendo deliberadamente sabendo que vou ofender a outros. Podemos evitar? Isto é uma señal de fortaleza. Mi libertad bendice ou hiere. Estou construindo ou fazendo tropeçar? Edificaos uns a outros. Estou construindo ou fazendo tropeçar? Segundo ponto em la edificação mútua. Prioricemos lo eterno por encima de lo secundário. En el recibíos unos a otros que vimos el domingo passado, Pablo decía del criado y su amo. Y él hablaba que no debemos juzgar al criado ajeno, al siervo ajeno. ¿Por qué? Porque quien lo sostenía era su amo. Y ahí hablamos del tema de ser siervo. El que está sirviendo tiene poco tiempo para estar mirando la vida ajena. Tiene pouco tempo para estar mirando detalhes de la vida ajena, onde juzgar, onde poner o dedo na herida, onde está a herida para poder herir um pouco mais. Ele está involucrado, está trabalhando. E aí falávamos, involucrémonos mais. Como igreja, involucrémonos mais. Para bem. Vai quedar menos tempo para estar mirando a vida ajena. Porque acá é uma avenida de ida e volta. Se eu evito determinadas coisas, o irmão também deve evitar determinadas coisas. Se estou involucrado, tenho menos tempo para mirar hacia onde estão yendo, o que estão frequentando e estas coisas todas. Pero agora, há um ponto central acá, em los versículos 16 al 18, e é a prioridade, uma questão de prioridade. Quais são nossas prioridades como igreja? E quais são minhas prioridades como crente, como cristiano, como hijo de Deus? En el contexto de la comunidad. Portanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el reino de Dios tiene prioridad. Porque en la vida de iglesia hay prioridades. Y no es la comida. O el comer y el beber. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Se entendemos que a prioridade nossa como igreja, como creyentes, como cristianos, é a justiça que viene de Deus, o gozo que Deus produce em nós, hasta en el comer e en el beber, e a paz, dejaremos de pelear por lo que comemos, dejamos de comer, por lo que vemos, dejamos de ver, por lo que uno hace ou deja de hacer. Imaginem o aburrimiento que passamos hasta hoje em los diciembres de la vida com o tema de Navidad. Se entendiéramos que o reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito Santo, não chegaríamos em estas fechas. E eu entendo que agora com o tema das redes, isto alimenta também muitíssima coisa. Mas é um aburrimiento isso, por favor. Um aburrimiento. Será que sim? Será que não? Armamos, é pagando, não é pagando, vindo de achar, vá para cá. E todo isso, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça. A justiça que vem de Cristo. O reino de Deus é paz, uma paz que excede todo entendimento. O reino de Deus é gozo no Espírito Santo. Prioridade. A vezes nos reunimos como igreja solo para mirar cositas. Solo para ver detachecitos. E como o espírito crítico está em nós, é para criticar. E não entendemos que o reino de Deus é justiça, é outra coisa. Então, nos reunimos para aprender, disfrutar e praticar a justiça de Deus. Não entendemos que o reino de Deus é paz. E então, a vezes nos reunimos para a guerra. Guerra santa, pero guerra al final. Guerra. Discussões teológicas que não conduzem a nenhuma parte. Não entendemos que o reino de Deus não são estas discussões teológicas vazias, que llenan nossas mentes a vezes com um intelectualismo engañoso.
pero que no hace doblegar nuestros corazones a los pies del Señor Jesucristo. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es sometimiento al Rey de este reino, a Cristo. El reino de Dios es paz. Esta paz que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. El reino de Dios es gozo, es gozarnos en la salvación que Dios nos ha dado, es gozarnos en la seguridad de la vida eterna, es gozarnos en el privilegio que tenemos de ser iglesia, de juntarnos y fortalecernos mutuamente. Esto es el reino de Dios. Versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Es decir, aquel que tiene prioridad, y las prioridades son las prioridades eternas, él es aceptado por Dios y aprobado por los hombres. Es decir, no hay que mirar y decir, lo reprocho. Porque está buscando lo que es eterno. Prioridad, hermanos. El reino de Dios debe establecer prioridades. Como creyentes debemos tener prioridad. Y prioridad no es estas cositas de aquí, de allí, una discusión así, una discusión asá. Y hace unos días veníamos con una persona desde el seminario y terminamos preguntando por su padre, porque lo conocemos desde hace tiempo. Y critica todo lo que puede. Y su posición es, yo estoy para enseñar y ya no estoy más para ser enseñado. Abiertamente. Y su placer es ir a los foros, él tiene como 80 años, entonces sigue algunos caminitos anteriores aún, de ir allá, hace un posteo de un tema teológico. ¿Cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler y se va para casa? Y al otro día él vuelve para ver la discusión. Y ahí el de allá, que está en Estados Unidos, el que está en Japón, entró también porque le gustan estas cosas y ahí empiezan a discutir. Y critica las iglesias. Y yo preguntaba, ¿y qué dice de congregarse? Porque con tanta teología no entendió que congregar es un deber nuestro, del cristiano. Porque el reino de Dios para esta persona se perdió. Lo que es el reino de Dios. Lo que es congregarse. Lo que es la humildad de saber, yo sé para enseñar, pero también yo necesito ser enseñada. No hay quien en la faz de la tierra sepa solo enseñar que no necesite aprender. No hay. Pero esta es su postura. Pero el que de esta manera sirve a Cristo, es decir, entendiendo las prioridades del reino de Dios, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Por lo tanto, hermanos, no absolutices preferencias personales. Este es un problema serio, porque no es doctrina, son preferencias personales y a veces nosotros, y líderes tienen más capacidad para hacer eso. Algo que es un modelo para mí y que puede ser lindo. Yo quiero transformar eso en teología y que todos practiquen lo mismo. No es. Porque son preferencias personales, son maneras personales que nosotros tenemos para ser familia, para ser creyente individualmente. Entonces uno dice, mira, nosotros vamos para la iglesia todos juntitos, somos 10 en la familia y vamos todos juntitos como la mamá pata y los patitos atrás, así todos en fila, porque esta es la manera de ir para la iglesia. No, esto puede ser lindo para esta familia, hermoso, pero esto no es teología, esto no es princípio bíblico para practicar, de manera que si otro chega de outra maneira e outra família chega de outra maneira, não está pecando e tenho que respeitar, tenho que entender que o reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. É isso o que eu observo. Não é como chegaram acá.
absolutizar preferências personales. Preferências personales. Não podemos, em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Púlpito, color, piso. Preferências personales. Estas são coisas para falar, respeitar uns a outros, buscar entender. Mas não é um princípio bíblico. O princípio bíblico, quando a Bíblia diz, porque para ser salvo têm que crer em Cristo Jesus, este é um princípio por el qual peleamos. Por el qual não deixamos que outro venha com outro princípio. Para isto sim. Pero quando é uma questão personal, é um modelo familiar, ou é algo assim, isto não tem que levar para que toda a congregação pratique. São preferências personais. Tampouco permita divisões por assuntos não essenciais. É essencial. O que é essencial? Espírito Santo é Deus. Este é essencial. Os testigos de Jeová dizem, é uma força ativa de Deus. Não. Então, por isso peleamos. Cristo é Deus que se hizo homem, com uma natureza 100% divina, 100% humana. Aí vem um testigo de Jeová e outra vez diz, não, é o hermano bueno de Satanás. Não, isso não, por isso se pelea, pero por outras questões que não são essenciais. Vai haver caixa de ouro ou não vai haver caixa de ouro no céu? E aí nos dividimos. Mano, depois de tantos poços que nós andamos acá, qualquer caixa vai ser uma super caixa para nós aonde estemos. Super caixa. E o clima vai ser temblado ou menos temblado? Eu espero que seja caloroso, mas tampouco vou pelear por isso. Não é essencial. Não é essencial. Temos que aprender que assuntos não essenciais não podem dividir-nos. Pode dividir quando empecemos a predicar qualquer heresia acá. Quando empecemos a rechazar a Cristo, a Deus. Isto é essencial. Aí vocês têm que ir-se. De acá ou de qualquer igreja onde estão. Mas o que não é essencial, não. Examina se tus prioridades reflejan el reino ou tu comodidade. Tu comodidade. Eu falei uma vez de aire acondicionado. Temos um problema com os aires a vezes. Que há uma que chega com calor e a outra chega com frio. Ou o outro, pero quase sempre é ao revés. Passou de los 45, 50 empieza. Chega com muito calor. Aí, lá que chega com 15, 16, 17, chega com frio. E agora, o que hacemos? Vou prender o ar e uma disse, pero está muito caloroso acá. Aí, lo apagar, a outra disse, não, pero hace um frio tremendo. É mais ou menos aroncho acá, não? Chega a prender o ar, porque sente muito calor. Eu chego, qualquer ventito me hace frio. Pero isso a vezes produz divisão entre hermanos. División. Hablábamos el otro día del mate, ¿no? Toma el mate. Voy a tomar el mate. Pecado, porque estoy concentrado en una espiritualidad tremenda y otro hace... Pecado. Cosas no esenciales. No podemos ser desprolijos en nuestra adoración, desprolijos en nuestro congregar. Tenemos que cuidar eso. Es un congregar temeroso, porque estamos na presença de Deus, pero há coisas não essenciais, não podemos dividir-nos por isso. Terceiro, comprometamos-nos com o crescimento espiritual mútuo, versículo 19 al 21 diz, assim que procuremos lo que contribuye a la paz e a la edificação mútua. Pongan atenção na palavra procuremos. Vayamos hacia eso. Tengamos uma atitude ativa hacia eso. Procuremos lo que contribuye a la paz. ¿Por quê? Porque lo que contribuye a la guerra viene solo. Chega solo. Não necessita buscar, hermanas. Intriga entre nós não necessita buscar, já las temos sobrando. E viene. Paga seu próprio Uber, paga seu próprio transporte, pero viene, chega, sem ser invitado, sem nada, pero chega.
Então, Pablo não disse, mira, quando salgan a buscar intriga, busquem também. Ele disse, não. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, que es lo que edifica y que es lo que genera paz en el contexto de la iglesia. Pablo dice, procuren eso. Procuren eso. No es buscar la dieta del hermano para saber qué es lo que se le recetó el chat GPT, porque ya marchar, las nutricionistas marcharon, ahora es el chat. Tengo este problema acá, ¿qué es lo que me recomienda? Bueno, zanahoria, papa del aire. No es eso lo que produce la paz. Pablo está diciendo, procuren lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y acá está el fuerte y el débil. Entonces, en esta relación que Pablo está tratando en Roma y el Espíritu está tratando con nosotros acá, y que yo inicié hablando de lado a lado, quero decir lo siguiente, el fuerte va a buscar al débil. Y el débil va a se dejar o dejarse ser encontrado por este fuerte, para que haya edificación mutua. El débil no puede decir, yo soy así, fui aceptado así, me quedaré así siempre. Y el fuerte no puede decir, yo estoy bien, que se arrebente vos. No. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces, como fuerte, voy a buscar edificar a mi hermano, para que él llegue a la fortaleza espiritual también. ¿Tá? Y como débil, yo tengo que reconocer que necesito crecer. Necesito crecer. Porque los que somos padres sabemos que hubo una etapa en nuestra casa donde teníamos que cuidar varios factores. Por ejemplo, un mueble que siempre estuvo suelto, pero el niño cuando empezó con sus 9 meses a caminar, no puedo dejar suelto porque él va a agarrar y el mueble va a venir por encima de él. Pero este niño no puede llegar a su adolescencia teniendo que el papá asegurar el mueble o fijar el mueble allá porque lo va a agarrar y va a venir sobre él porque creció. Que creció. Tenemos que cuidar los enchufes, porque un niño no tiene esta idea, él quiere. Pero se llegó a su adultez y hay que estar siempre algo, no ponga el dedo ahí, no ponga el dedo ahí. Esta persona creció en su tamaño, pero su cabeza no maduró, su mente no maduró. Con el creyente igual, él tiene su etapa, todos tenemos etapas de inmadurez completa, pero tenemos que crecer. Y el procurar la edificación mutua tiene que ver con eso. Querer crecer y tener apoyo para crecer. Entonces el fuerte acá no es el que dice yo soy fuerte y yo puedo hacer porque él es débil y no puede hacer. No, yo soy fuerte, Dios me ha dado madurez, me ha permitido crecer, voy a ayudar a mi hermana a crecer. Voy a ayudar a mi hermana a crecer. Por un lado, el amor y por el otro lado, la humildad. El amor de decir, vamos a crecer juntos, te voy a ayudar, voy a caminar contigo. Y del otro lado dice, sí, yo necesito crecer. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces, la prohibición no es por la cosa en sí. Pongan atención acá. Estoy haciendo una defensa pública del vino. Entonces la prohibición no es el vino en sí, le está hablando, no haga nada que va a hacer tu hermano pecar. Si tu hermano va a pecar, no lo invite, que así puede tomar el vino tranquilo. Ni hacer nada en que tu hermano tropiece, nada. Y nada acá en el original significa nada. Es así. Discipula nuevos creyentes, hermanos. Discipula nuevos creyentes. Nosotros vamos a ver en un mensaje posterior que comunión, además de ser todo lo que ya vimos y compartir bienes, que también es comunión, es koinonia, la palabra para todo eso que estamos usando es koinonia,
La comunión involucra la transferencia, el compartir lo que Dios nos ha dado de conocimiento. Compartimos no solamente bienes, mensaje posterior, vamos a estar en eso, pero también conocimientos que Dios nos ha dado. Es coinonía. Entonces, entiendo una cosa, ¿por qué a veces la iglesia entra en un círculo y en un ciclo de intrigas y le cuesta salir de allí? Porque uno no está entendiendo su papel de discipulador, de caminar con otros. E quando hablamos de discipulador, dice, pero eu não sou teólogo, pero eu não sou um grande conhecedor das Escrituras. Não se trata de isso, se trata de caminhar junto com o outro, de passar o que aprendiste. Que foi o que aprendiste? 3 conceitos. Trata de passar a outro, de caminhar com outro, de poner-se ao lado de outro, de outra. É disto que se está falando. 90% das intrigas terminariam se nos involucrássemos em isso. Sé paciente com quienes maduram lentamente. Sé paciente. Imagina a paciência que Deus tem com nós. Quantas coisas Deus te ha ensinado e me ha ensinado a mim. E sigo igual. E Deus não disse a partir de agora, ado a ado, cada qual em seu quadrado. Me siga ensinando, me siga acompanhando, me siga ensinando a cambiar, a transformar. E este exemplo, aunque é perfeito porque vem de Deus, é o que chega a nós. Paciência. E necessitamos tanto isso, todos nós. Ser paciente com quienes maduram lentamente, ensina com graça. Não é como Jonás. Jonás ensinou para condenar. Deus lhe disse, vaya a Nínive, advierta e lhe diga que se eles não se la condicional, se eles não se arrependem, haverá destruição. Jonás, depois que entra, depois do que já conhecemos, depois que entra na cidade, disse, em 4 dias o Senhor vai destruir todo, porque era seu desejo. Não havia graça no coração de Jonás e havia razões políticas, imperiais para isso, mas não havia graça. É tanto que se enoja com Deus quando Deus demonstra graça porque o povo se arrependeu. Então ensina com graça. E não perpetues inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Não? A igreja não é Neverland. E nós não somos Michael Jackson. Nós somos eternos niños espirituales. Há quejas na Bíblia, tanto Pedro como o escritor aos Hebreus, que disse, eu queria estar ensinando algo mais sólido, mas vocês necessitam todavia comida líquida para nenes, porque não han crescido. Então, não perpetue a imadurez espiritual. Não podemos. Temos que querer crescer, desejar crescer e crescer. ¿Por quê? Porque Deus nos ha dado todo o que necessitamos para crescer espiritualmente. Ajuda a desarrollar convicções bíblicas sólidas em las pessoas. Ajuda mútua. Edificaos unos a outros. Ajuda a desarrollar convicções bíblicas sólidas. Quando vê tu irmão imaduro que está fazendo algo pensando que é bíblico, intenta ajudá-lo, dizer, mira, vamos ver isto melhor. Capaz que não é assim. Capaz que não é assim. Em la reunião nossa de viernes, de los hombres de viernes, alguém dizia, me hubiese gostado haver escuchado isto antes. ¿Por quê? Porque a enseñança bíblica sólida vai cambiando nossas vidas. Então, ajudemos-nos mutuamente a ter princípios bíblicos sólidos. Por último, respetemos a consciência do irmão sem imponer nossas opiniões. Respetemos sem imponer nossas opiniões. Não estamos falando outra vez de princípios bíblicos. Opiniões. Eu creio desta maneira. Para mim é assim. Está bem. Pero esto não tem que ser assim para todos. Ou quizás tem que ser, pero não há que imponer. A fé que tu tienes, esta fé que se pode comer, e o outro, a fé, porque ambos partem de la fé. Esse é o tema acá no texto. Ambos partem de la fé. El débil, por fé, disse, não pode comer, porque é pecado.
el fuerte, por fe, es decir, queriendo agradar al Señor, dice, yo puedo comer, no hay ningún problema. Y por eso ambos fueron recibidos por el Señor, porque ambos están haciendo esto por la fe. Pero ahora Él dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Ele não está comendo porque está convencido em la presença de Deus que não pode comer. E o outro come porque está convencido em la presença de Deus que pode comer. Dichoso el que não se condena a si mesmo em lo que aprova, é dizer, eu estou convencido que não pode comer, pero vou comer. Ele se está condenando, por quê? Porque por la fé, aún que débil, pero ele crê que não pode e vai comer. Vai comer. Então, Pablo disse, é dichoso el que não se condena a si mesmo em lo que aprueba. Pero el que duda, se come, se condena. Então, não pode porque é sacrificado e é pecado, pero vou comer para agradar a minha irmã. Ele disse, não está pecando, ¿por quê? Porque não está haciendo por fé. Porque não lo hace por fé. Todo lo que não procede de fé é pecado. Entonces, no imponer cuestiones personales al otro y no hacer algo que no sea por fe, porque lo que no es por fe es pecado. Entonces, no manipules espiritualmente en el nombre de Dios. No manipules espiritualmente a nadie, porque no hay herramienta más fuerte para sojuzgar a alguien que la fe. No hay. No hay. En el nombre de Dios se ha hecho cosas horribles y se sigue haciendo cosas horribles. Manipulaciones horribles. Horribles. Pero en la edificación mutua no se trata de manipular al otro espiritualmente, sino de edificarlo espiritualmente. No es manipulación para que sea uno de los míos. Es edificación para que sea uno de los de Cristo. Es esa la idea. No presiones en áreas de libertad cristiana. No presiones. Ustedes habrán oído, no sé si alguien acá participó de iglesias que alguien se quedaba allá en la puerta, a veces con una regla, midiendo. La pollera tiene que estar 4 dedos por debajo de la rodilla. Esto foi muito comum em igrejas, hermanos. E seguramente deve haver em algum rincão do mundo, mas foi muito comum. Pero essa área de liberdade, a liberdade não involucra venir com 4 dedos por em cima também não. Pero pressionar em algo que Deus não hace pressão, para quê? Liberdade, áreas de liberdade cristiana, não pressiones em áreas de libertad cristiana. Pablo dijo, todo me es lícito, pero ni todo me conviene. Entonces él está diciendo, el mismo sentido, todo lo que puedo, a veces no lo hago porque no me conviene. No me conviene por una serie de factores. Una de ellas es que voy a frustrar a mi hermano. Otra de ellas es que no va a edificar. Y así sucesivamente. Entonces, no manipules espiritualmente, no presiones en áreas de libertad cristiana. Área de libertad cristiana. Entonces, se puso un cabello un poquito más largo. Dice, no, espera, esto no. Pero, ¿y cuál es la prohibición? ¿Cuál es? No, entonces, se puso, no sé, libertad cristiana, lo que tenemos de libertad sana, bíblica cristiana, no presiones. Presiona a persona a crecer en Cristo. Esto no es área de libertad, es área de interés de Dios mismo. Presiona a la persona a crecer en Cristo. Tienes que crecer en Cristo. Deja de ser un niño espiritual. Tu problema no es un problema serio, es un problema de tu carácter porque sos un niño espiritual, no ha crecido. Cuando crezcas, eso dejará de ser un problema de tu carácter. Presiona en eso. Enseña sin arrogancia. Sin arrogancia. Enseña. Com firmeza, exorta quando há que exortar, consuela quando há que consolar, orienta quando há, pero sem arrogância. Sem arrogância.
permite crescimento progressivo. Necessitamos entender isso em nossa vida. Crescimento progressivo. Nadie cambia assim. Era um, ayer e hoje é outro. Não. Há uma coisa em todo é assim. Por isso, em uma empresa, contratamos a alguém e pensamos a treiná-lo. Que ele necessita ir aprendendo progressivamente. Por isso também Deus nos traz e nos vai ensinando progressivamente. E na edificação mútua necessitamos entender isso. Temos que saber quando o irmão estacionou, e na vida cristiana, irmão, se estacionou, vas a volver. Vas a volver. Tá? Pero temos que ver também os seus crescimentos. Está crescendo é pouco, mas está crescendo. Então, permite o crescimento progressivo. Em resumo, em uma igreja madura, renuncia a hacer tropeçar. Prioriza el reino de Dios. No la comida, la bebida, el color. El reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Busca la paz. Procura la paz. La paz de Dios. Paz que Dios da. Promueve crescimento hacia afuera, quantitativo, pero cualitativo. Pero promueve o crescimento de unos com outros. Necessitamos entender nossa responsabilidade mútua, unos com outros. Deus não te trajo acá para sentar aí, quedar-me mirando acá, estes 40, 50, depende do dia, minutos. Esta é uma parte de ser igreja. Necessitamos entender estes mandamentos de mutualidade bíblica. Tá? Esta pessoa que Deus ha colocado de tu lado, que Deus ha colocado acá, achar, não sei onde, em qualquer lugar, é alguém a quem Deus puso a tu lado para que cresça contigo. Para que tu seas um instrumento de bendição para esta pessoa e que esta pessoa seja um instrumento de bendição para tu vida. É uma dinâmica dentro da igreja que não pode faltar para uma igreja viva. E isto dá muito mais significado, hermanos, para nós outros. É gostoso saber, pá, hoje pude ajudar a alguém. Ou também fui ajudado por alguém. Tinha algo que não entendia e me abriu a mente por meio do Espírito Santo. Então, promove crescimento na igreja madura. E respeita as consciências. Respeita consciências. Sabe que esta pessoa está crescendo, está lutando, então respeita a consciência. Ele é maduro, então como maduro eu posso não fazer. Isto é o que Deus nos ensina en esta edificação mútua. Recibíos unos a outros, edificaos unos a outros. Cá estão marcas de uma igreja viva. Marcas de uma igreja viva. Tenha esse quando queira saber assim, características de uma igreja viva ou de uma fé viva, personalmente falando. Vai achar, estou disposto a renunciar a hacer tropeçar. Estou priorizando o reino na igreja. Quando me congrego com meus irmãos, ou quero saber se cortou o cabelo ou não cortou, se lo pintou, se não lo pintou. Alguns não têm problema com cortar cabelo mais, já não há problema isso, isto é uma intriga eterna. Isto divide. Prioricemos o reino, busquemos a paz, promovamos o crescimento espiritual uns de outros. E respeitemos consciência e, por fim, ensinemos com amor. Amor cristiano. Que o Senhor nos dê sua graça para edificar-nos uns a outros. Há muitíssimas outras coisas. Isto é o que Pablo está tratando em Romanos. Mas a edificação mútua é fundamental para uma igreja viva. Assim que vamos ponernos parados. Eu quero orar com vocês. Em seguida, vamos estar cantando uma canção para despedirnos. Tá? Pero vou orar e aí cantamos e estamos despedidos com uma semana bendecida por el Senhor, com os desafios que vendrão, que o Senhor nos esteja fortalecendo, nos esteja ajudando e contando uns com outros, edificando-nos mutuamente. Vamos orar?
Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar hoy acá, reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque fuimos alcanzados por este amor y por este sacrificio sustitutivo. Te alabamos por la salvación que nos diste. Y estamos aprendiendo a ser iglesia. Aprendiendo, Señor, a ser una iglesia viva. Buscando en tu palabra cómo o qué determinaste tú para que una iglesia sea viva. Y entendemos que la comunión es esencial. Y estamos buscando, Señor, cómo desarrollar comunión unos con otros. Cómo reflejar esta comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo entre nosotros. No en la perfección que vemos ahí, sino en lo que podemos desarrollar acá, Señor. Enséñanos, ministra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Confróntanos con la realidad de tu palabra. Consuélanos, oh Dios, con esta misma palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Y oriéntanos, oh Dios, con estos principios bíblicos para que crezcamos en honor de tu nombre, oh Dios. Bendiga a los niños, adolescentes, jóvenes. Bendiga, Señor, los adultos. Y genere en nosotros un deseo enorme de conocerte cada vez más y de vivir cada vez más tus principios, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.